Seguimos en Vamos las Chicas en este segundo bloque y vamos a empezar hablando de Carmen Barbieri. Preocupación por su salud. Esto no fue algo menor, lo que vamos a contar, porque para que se den una idea, empieza a describir los síntomas y automáticamente queda internada en la terapia intensiva en el área de unidad coronaria de la clínica Zavala. O sea que si la mujer llega, cuenta lo que le está pasando y automáticamente la pasan a terapia intensiva, es que esto no es una pavada. Concretamente, en el medio de toda la emoción y la algarabía que había, porque había logrado firmar contrato con Canal 9, va a empezar la fecha del debut, ya está supuestamente cerrada, palabrada, ya abrochada, que va a ser para el lunes 26 de mayo, 15:30 horas. Arranca Carmen Barbieri con su nuevo programa en Canal 9. Después de desarruchar el piso a Graciela Alfano. ¿Quién a quién? No, porque Graciela la abandonó. Se tiró del barco. No había arreglado lo económico. ¿Hubo algún acuerdo ahí que llegaron a un punto en común? Ni lo económico, ni yo les dije que Carmen tenía un tema económico. El canal, ¿se acuerdan que se los dije? Que me parecía raro que no abrochara porque tenía un tema económico. El canal, la que más quería era Carmen por una cuestión de lo que vino haciendo en el último tiempo, de su profesionalismo, de su confianza. Y Carmen era la que optaba más por los shows, pero se decidió, me parece, en buena medida para verla en televisión ahora en Canal 9. Seguro. Y además que lo va a poder hacer, Carmen, no sé, realmente hay que decirlo, le da la nafta para hacer todo. Y va a seguir haciendo lo de los shows y va a mecharlo con lo de un programa diario. Lo que pasa es que la exigencia de un programa diario, bueno, es otra. Te limita también. Y bueno, Carmen tampoco tiene 20 años, no hay que decir las cosas como son. En el medio de que todo esto Carmen no tiene 20 años, estaba durmiendo en la madrugada de ayer. Pobre Carmen. Y se despierta del dolor en el pecho que tenía. Nivel que a ella no le pareció como algo normal despertarse del dolor que sentía. Hablé con Penca, también con su asistente, un poco me confirma estos mismos síntomas, todo. Y a partir de ahí se dirige automáticamente a la clínica Zavala, ubicada en el barrio de Belgrano, donde aparte ya Carmen estuvo internada varias veces, así que ya un poco que le conocen la historia clínica, todo, la recepcionaron ahí, ella empezó a relatar lo que le estaba pasando, automáticamente a terapia intensiva. Le empiezan a hacer una batería de estudios, la empiezan justamente a ocultar, a ver qué era lo que le estaba sucediendo, y hasta ese entonces, o sea, hasta horas de la tarde de ayer, había mucho hermetismo. Quiero que escuchemos la palabra de su abogado y manager también, que obviamente que le estuvo atrás de todo lo que fue el proceso de poder cerrar con Canal 9, le maneja los contratos, le maneja cuestiones de agenda, que es Juan Manuel Curubeto, que también, como les decía, en el día de ayer me comunico con él, y esto es lo que nos dice respecto de la salud de Carmen. ¿Cómo estás? Bueno, te cuento que Carmen está bien. Más que nada lo que le pasó fue que anoche sintió un fuerte dolor en el pecho. Continuó un poco más a lo que fue la mañana, entonces decidió por prevención, obviamente ante el susto, ir a la clínica de siempre, que es la clínica Zavala, donde tienen todos sus antecedentes médicos. La médica tratante entendió que, bueno, que lo mejor sería internarla. En este caso la dejaron para mayor control en la terapia coronaria, pero está bien, está hablando, ya almorzó, está genial, hicieron todos los estudios habidos y por haber, resonancia, electromiograma, ecodoppler, todo lo que tiene que ver con su dolor, pero está bien, ya casi no tiene dolor y todos los estudios salieron bien, así que mañana le dan el alta. Le iban a dar el alta hoy a la tarde, pero el médico prefirió extenderla hasta mañana para ver cómo pasa la noche, controlarla y demás. Bueno, ahí lo escuchábamos a Curubeto. Claro, lo que él después me amplió y me terminó contando, pero este es el audio que yo le pedí para el programa, es que querían, más allá de que hasta ahora los resultados venían dando bien de los estudios, que pasara toda la noche y poderla tener en observación, aunque sea una noche, como ver cómo descansa, monitorearla, y después de semejante episodio que requirió internación en terapia intensiva, unidad coronaria, no a las poquitas horas mandarla a la casa, porque bueno, aunque sea 24 horas de observación. Esto también trajo otro problema porque para hoy a la mañana estaban previstas las fotos del lanzamiento de su nuevo programa. Iba a ser la sesión de fotos de Carmen, que ahora obviamente habrán tenido que reprogramarla porque estaban previstas para hoy, miércoles 14 de mayo. Y por otro lado, hablé con Curubeto también y me contó que tenía 2 shows que según él no va a hacer falta reprogramarlos, como Luke Rack, tipo, que tenía que reprogramar o cancelar o bueno, ver qué hacían con esto, pero que según él ya para mañana jueves a la noche, él estima que ella ya va a estar más recompuesta,
uno, como les decía, mañana jueves y otro en el fin de semana. Les voy a decir exacto los shows que tenía porque me los pasó Curubeto. Tiene función en Malvinas Argentinas, bueno, esto es acá nomás, dentro de todo no es tan lejos, que se llama Enemigas Íntimas y que lo está haciendo con Luis Albinoni. Sí. Así que mañana a la noche tienen función, en teoría esto sigue en pie y no se ha cancelado. Y ahora sí, un poquito más lejos, en el fin de semana, porque el sábado se va a Rosario, a Tus Pagos. Vamos. Donde Siempre va a va a participar de un show y también va a conducir un desfile de moda. Sí, esto Bueno, hay que del ver si- desgaste el físico desgaste, eso es lo que te estoy hace diciendo. Carmen, creo que tiene que ver con dolencias que somatiza, que se entiende, el estrés. Ella estuvo en un canal donde la echaron, porque así lo dijo. Después ella había dejado muchas propuestas de teatro por el programa de Canal 13 y tiene que hacer teatro. Ahora tiene la posibilidad de Canal 9. Está siempre haciendo cosas. Está yendo muy bien en el teatro. Sí, Los sí. últimos fines de semana viene con muchos sold out, o sea que es algo que ella le está yendo muy bien con Albinoni. Y además, Carmen tiene, mira, justo ahora lo voy a linkear con lo que viene, ¿no? Pero Carmen tiene esta cultura del artista, Sí. donde con Santiago trabajo. por ahí no tenían un mango, agarraban la valijita y se iban de gira los dos y montaban un espectáculo entre dos personas y salir a ganarse el mango. El artista de la vieja usanza. En el oficio del Que no artista. eso, que es el oficio, que eso no te lo saca nadie. Porque aún esté complicada con temas económicos, o no termine de cerrar, o se haya ido con una sensación amarga de lo que fue su paso por Canal 13, donde en un momento parecía que era la conductora estrella. Ella apostó. Porque tenía 2 programas y de pronto tenía uno, de pronto tenía medio y de pronto no tenía más nada. La verdad que fue feo lo que sucedió. Pero tiene esto adentro, ¿viste? De decir, resiliencia. Pero arma en la algún valija y punto te, se le caen los enseguida anillos. te arma un espectáculo Pero con Albinoni y salen a recorrer Lo el que país. se siente que en algún punto a veces el cuerpo le pide un stop porque está bárbaro todo lo que hace, pero también que cuide su salud, del descanso, porque uno la ve a Carmen, ¿te acordás cuando hacía los 8 escalones, estaba a la mañana? Y siempre tiene muchas cosas que está realizando y uno de los reclamos de su hijo era que trabaje menos, que trate de descansar más, porque obviamente Carmen se lo ganó y puede tener menos trabajo, pero a ella le gusta hacerlo, le gusta hacer todos los trabajos. Sí, hay que ver también si esto que me cuentan a mí, que realmente por ahí un poco trabaja porque le gusta y otro poco porque por ahí Claro. no tiene tanto colchón como nosotros Bueno, a veces uno imaginamos, se ¿viste? imagina que los artistas, sobre todo los artistas de los 80, de los 90, de los 70, que eran, bueno, que realmente eran fortunas, ¿se acuerdan del 1 a 1? O sea, a veces uno tiene como esa falsa información de que los Esa artistas fantasía. están... Sí, información, esa fantasía que están salvados, que tienen 100 propiedades, que... O sea, no. Que por ahí Ella- muchas de la ella tele no. también a veces piensan Porque que- acuérdense te acuérdense había todo lo salvado que y tuvo no. que transitar Carmen después de que se separa de Val, de que tuvo que hacerse cargo de un montón de deudas. Además de la probation, la deuda multimillonaria Ella que le quedó. pagó todas esas deudas con mucho trabajo, pero ella comentó que ya estaba libre de deudas, lo que sí, tiene una No, ni vida... hablar, por ahí está libre de deudas, Sí. pero, o sea, por ahí no tenés resto como para decir, Claro. ¿sabes qué? No trabajo, no hago televisión y me quedo Restos en no casa. tiene porque dijo ella que todo se le fue en la deuda y que sí trabaja para Y tener que- la y mejor qué calidad de vida y disgusto. que le regaló la casa, ¿se acuerdan? A Fedeval. A Fede. Hay una casa de zona norte donde ella trata de poder dar todo y dejarle a su hijo, pero a su vez ella dice que vive día a día porque no es que tiene resto para poder vivir. Pero en esas temporadas, Sin qué trabajar. sabor amargo, y ahora nos vamos a meter en lo que sigue, porque ahora lo pienso en función de lo que decimos. Mariano Val, que es el hijo mayor de Santiago, era el que le manejaba las finanzas. Y Santiago, con todo lo que pasó con la paleo y todas estas cuestiones, digo, qué sabor amargo, porque por un lado estás siendo número 1 y por el otro lado no te están bien administrando las cosas. Nivel, terminaste con lo de la situación esta con la FIP en ese entonces, y por otro lado todo el escandalete con Ayelen Paleo. Digo, como que una mujer que le estaba poniendo el cuerpo y que la que llenaba el teatro era Carmen. Siempre. O sea, hay que decirlo. Ella es la artista. De hecho, la otra vuelta, ¿se acuerdan cuando vino Nito y que tardó en llegarle el taxi y todo y nos quedamos hablando? Él lo contó, acá estaba Juan Carlos, nuestro productor de testigo, que cuando él se separa de Cheruti por primera vez y que iban a hacer, ¿se acuerdan que era la Sí. dupla histórica? En que en un momento hace Nito por su lado y Cheruti por el otro, dice, ese verano nos ganaron porque Cheruti hace alianza con Carmen. Entonces, y él se había quedado con Moria. Claro. Entonces, la que llenaba, o sea, la que convocaba, y luego Carmen que se corta sola y hace lo de vedetísima y todas las temporadas Funciona tan muy bien. exitosas. Es Funcionaba muy imbatible, bien. Carmen. Entonces digo, Carmen, la verdad, no solamente laburanta de la primera hora, sino que además
la que cortaba tickets y llenaba era ella. Entonces que Y te además, administren y quedes hasta acá de deudas me parece un montón. Lo que pasa es que también es una mujer que te das cuenta de que es artista porque no está especulando, decir, quiero el dinero para amarrocarlo, ¿viste? Esa gente, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hacía los espectáculos de temporada de verano tan exitosos, se iba a Broadway, se miraba todo lo que es podía, verdad. para Traía las plumas y la doblar pedrería de apuesta, hacer un afuera. espectáculo mejor. Para invertir. Claro, como productora también, Sí. ¿no? Lo daba todo. Total. Bueno, les decía que todo esto tiene que ver con el universo de Santiago Val, porque en los últimos días, justo para cuando se confirma lo de la vuelta de Carmen a Canal 9 y que, bueno, iba a arrancar con su programa diario y toda esta cuestión, surge y queda involucrada involuntariamente en una cuestión vintage pero actual. ¿Y por qué digo vintage pero actual? Porque es una herida que tiene más de 40 años, pero que evidentemente está abierta y aún sin estar Santiago Val hoy en vida, hay un montón de dolores o de cuestiones que tuvieron que ver con Silvia Pérez y que involucran, por eso les decía, involuntariamente a Carmen, en lo que fue su historia de amor con Santiago Val, y donde la propia Silvia Pérez le confiesa a Héctor Maucheri que Santiago fue un padre ausente. Lo vemos. Lo único que pudiste decidir, tenerla, Sí. ¿no? Porque Sí. eres muy joven, tenías 20 años, Sí. estabas teniendo un vínculo con un hombre 20 años mayor como Santiago Val y quedaste embarazada sin buscarla y sin embargo decidiste tenerla. Sí, de hecho, me acuerdo que fui al ginecólogo y le dije, me voy a separar, pero ¿qué querés hacer? Me dijo él, yo le dije, la quiero tener. O sea, ya sabía que era una nena, así de intuición, ¿no? O sea, y creo que un poco eso también fue lo que pasó en la relación de ese triángulo, ¿no? Del papá, mía y de Julieta, porque yo me la tomé para mí sola. Sí. ¿Vos te lo tomaste o él se distanció? Y un poco como consecuencia de que él se distanció, porque nos separamos y por ahí no le fue fácil la separación y no venía a verla Juli, entonces yo tomé el rol equivocadamente de madre y padre, entonces también era todo muy sufriente. Santiago Val fue un padre que no estuvo muy presente, digo, ¿te sorprendió las declaraciones? ¿Vos que fuiste pareja de Santiago? No, tiene razón. Santiago no era mi época, después yo me pongo en relación con Santiago Val. Lo que pasa es que no lo voy a justificar, pero Santiago Val para Julieta fue un padre ausente porque al año que nace Julieta, a los 9 meses, se enferma de cáncer. Y se enferma tan gravemente que tuvo muchas operaciones, vivía internado. Y no es que no fue un buen padre, no, fue un padre ausente por salud. Como padre, Santiago, digo, más allá de Gran padre. Pero vivíamos juntos. Yo estuve 26 años con Santiago y él tuvo él siempre dice, tuve unos padres presentes y una infancia maravillosa. Nunca un grito, nunca una pelea. Y es verdad, yo con Santiago nunca tuvimos esas peleas, sí hubo discusiones, pero siempre de teatro, siempre con respecto a lo que estábamos trabajando. Nunca hubo problemas de pareja ni problemas familiares. Vivió una linda infancia, una linda adolescencia, hasta que se fue de casa. Él después se fue a vivir solo. Bueno, ahí la veíamos a Carmen, de alguna manera también avalando los dichos de Silvia, porque reconoce que es verdad que Silvia fue mamá y papá, porque durante los primeros años de vida de Julieta, recordemos que Santiago Val tiene, para hacer un poquito de memoria, tiene 3 hijos. Estamos hablando de Mariano, que es el hijo mayor, el que yo en un momento les comenté que era el encargado de administrar un poco las ganancias del teatro. Julieta, que también es actriz, ahora está un poco como que viró para otro lado, creo que está haciendo constelación familiar. Sí. Bueno, Silvia en ese sentido También viró, sí, es verdad, y como que hizo como todo un giro hacia lo espiritual. Y bueno, y luego Fedeval, que es el más conocido y el más mediático de todos. Ahora bien, de estos 3 hijos, según cuenta la propia Silvia, y confirma Carmen, porque no es que lo apaña o lo defiende a un post-mortem a Santiago, sino que reconoce, dice, sí, es verdad, era mamá y papá, porque justo los primeros años de vida
de Julieta coincidieron con los años más críticos de su yo digo salud. más críticos, pero después también tuvo momentos críticos, pero en ese momento todavía era un tipo joven, donde él tuvo todo el tema del cáncer en el intestino, tuvo un montón de operaciones, por eso también cuando pasó lo del cáncer, ¿se acuerdan de Con colon, Fede. de Fede? Fueron todas las alarmas que le encendieron a Carmen porque ya lo había vivido con Santiago. Entonces, claro, la ausencia física en la diaria como padre, Carmen lo adjudica a una cuestión de salud. Yo no sé si Silvia ese recorte solo le alcanza a decir, bueno, no estuvo presente porque estaba enfermo. Lo cierto es que dice, fue un padre ausente. Silvia le hace otro reclamo quizás también de presencia paterna en otro sentido, en gestos que no tenían que ver con la salud, porque obviamente se sabe de sus problemas de salud, pero acá Carmen la veo sincera, porque de alguna manera justifica y avala la teoría de Silvia, pero también creo que en su momento también Santiago hizo un mea culpa de arrepentirse también por esta diferencia que ha hecho con sus hijos, porque se habló, yo me acuerdo en Intruso de su momento, Y con Fede, que era como la luz de sus ojos, sí, claro. y con su hermana, y también con su hermano mayor, con También Mariano. Hay una realidad, no sos el mismo padre Eso es según la verdad. edad que tengas y según cuál sea la circunstancia. Eso es verdad. Lo Eso es dice verdad. cualquier padre que ha tenido hijos en distintos momentos de la vida. Sos otra persona, sos un padre diferente. Sí es válido que haya reclamos del otro lado. Si vos de repente ves que con vos no fue presente y con otro presente, debe chocar, ¿no? Bueno, ahora está pasando con el Kun, lo hablamos hace un Bueno, rato. O sea, no exacto, es lo verdad. mismo un Kun en plena auge de su carrera que el Kun ahora que está retirado, que hace el... Y que tiene un montón tiempo de para poder disponibilidad, ser padre. eso, de tiempo para ocuparse en este caso de la bebita. Pero si pensábamos que, bueno, con Silvia fue una mala experiencia, pero con Carmen, que eran una pareja de pronto un poco más consolidada y que, obviamente, como dice la propia Carmen, estuve 26 años, y yo diría 26 y más, porque no cuenta desde que te separaste, Carmen, si le tuviste la mano hasta el último día de la vida, Santiago. Por eso, para mí fueron más los que estuvo. Después ya no tendrá bajo el rótulo de pareja, pero que estuvo y que no descuidó por un segundo a Santiago, fue así. La cuestión es que cuenta un episodio, esto fuimos al archivo, donde en su programa Mañanísima, que hacía todavía en Ciudad Magazine, que después lo hereda Yuyito y toda esta cuestión, porque ella pasa al aire del 13, cuenta un episodio donde el propio Santiago Val, cuando se entera que Carmen está embarazada, desconfía de la paternidad. Yo por lo menos, obviamente lo sabía porque lo había visto en su momento cuando ella lo cuenta en el programa, pero hasta ese entonces no era algo muy conocido. Y ahí me pareció que estaba bueno sumarlo para decir, bueno, no fue solo con Silvia que fue áspero, quizás era un hombre que de pronto tenía un tema con la paternidad a tal punto de estar en pareja con Carmen y desconfiar si él era el padre. Veamos el recorte. Santiago había tenido, cuando empecé con él, yo estuve 26 años con él, ya había tenido 8 operaciones de cáncer de colon, y le habían sacado casi todo el intestino grueso. Y el médico le dijo, ¿usted tiene hijos? Sí, tenía a Mariano y a Julieta. Dice, porque yo creo, era un profesional que él amaba, un señor muy mayor, le dijo, yo creo que no va a poder tener más hijos. No, está bien. Entonces, cuando empezamos a hacer pareja, me dijo, no nos cuidemos porque yo no puedo dejar embarazada a nadie. Entiendo. Yo quedé embarazada y él dudó. Ahí lo tendría que haber dejado yo. Entonces, ¿qué hicimos? Lo llevé a la ginecóloga. ¿Pensó que no era tuyo? Él me dijo, yo no puedo dejar embarazada. Y pero yo estoy embarazada. De vos, porque yo estoy muerta de amor. ¿Y No te salí con nadie. pidió un ADN? No, pará, no, ¿qué ADN? Estaba de 2 meses yo. Escucha, fuimos a la ginecóloga y dice, dígame, lo trató mal la ginecóloga. ¿Usted duda de ella? No, pero yo digo que yo no puedo estar. ¿Quién se lo dijo? Un médico, una eminencia. Y usted se hizo un espermograma nunca. Vaya, haga el espermograma y vuelva después. Claro. Volvimos, el espermograma dio bárbaro y yo quedé embarazada y no me cuidaba. Pero ¿por qué me había dicho? Bueno, ahí la veíamos a Carmen, donde el recorte que yo hice fue cuando dice, ahí lo tendría que haber dejado. Sí. Como que quizás hoy, con los anteojos del siglo XXI, se dio cuenta que lo que estaba pasando era una barbaridad. Era una red flag, se diría. Era una red ahora. flag, ¿entendés? Por eso, pero creo que lo dijo y lo pensó mientras relató la anécdota, ¿se entiende? O sea, como que ella nunca había registrado hasta ese momento, pero dice, ahora que lo estoy contando, ahí lo tendría que haber Pero dejado. tiene un punto, Mer, porque si el hombre estaba diagnosticado con que no podía seguir teniendo hijos y de golpe te encontrás con que embarazás a alguien, no, pero si yo no puedo, o sea,
tiene una justificación. No estoy justificando a Santiago Por las Val, dudas se pero- cuidan igual si no quieren. porque- Pero te ¿viste? quiero La ciencia decir, a si el veces- hombre estaba convencido de que no podía Tenía tener que más nacer hijos, Fedeval. y dice, escúchame, No sé. ¿cómo te voy a dejar embarazada? Yo si no puedo. Pero Mirá si nos perdíamos a Fedeval en la farándula argentina. Claro, no, era imperdonable. Ahora lo que les voy a decir, estuvo muy bien la ginecóloga porque le dijo, ¿y usted se hizo un espermograma? Vaya, hágase uno y vuelva. Dice que le había dado perfecto, porque quizá no tenía nada que ver que él haya tenido cáncer en una región del cuerpo. Aunque Una región del Estoy hemisferio. diciendo, esto es un servicio a la comunidad. Conozco mucha gente que no podía tener hijos y quedó embarazada. Conozco como que le muchos dicen- casos. Cuando tiene que llegar, llega. Es un Victoria, milagro en la vida. Acá me están contando algo que no se puede reproducir. Ay, no, ahora nos quedamos todos intrigados. Bueno, no, que gente que incluso por ahí se liga las trompas o como que hace como tratamientos, o procedimientos más extremos para no quedar embarazada y terminan quedando. Y hablar de los DIU. De esos que nacen con Los hijos del DIU. con el piercing acá, el dibujo acá pegado en la ceja. Bueno, lo cierto es que Santiago, hueso duro de roer, creo que ha sido un hombre que por ahí un capo cómico en escena, es una cosa espectacular a nivel de su talento y su Artístico. histrionismo, pero claro, pero después por ahí a la hora de la paternidad era un hombre Mira, difícil de yo soy de llevar. Belgrano y ellos vivían por ahí, porque yo los veía en los barcitos Sí. con Fede. Perdón, chiquito, ¿con y eran Paleo? reunidos. Siempre te los encontrabas a Carmen, a Santiago y a Fede en algún barcito del barrio. Estaba enamorada, Te voy Carmen. a decir algo, ahora que lo nombraste, antes de irnos al corte. ¿Sabes dónde se encontraba con Paleo? No tenía ni con Carpuza, porque vos decís que eras de Belgrano. ¿Ahí en José Hernández y Cabildo? En Manhattan, en era. Manhattan. Ay, sí, ahora me parecí me acuerdo. horror, aparte ese Todo en el barrio. de barrio. Vos Santiago, vivís en Monte el de barrio. Ahora se ¿Te fue vas a ese, encontrar Manhattan con tu no está. amante en la esquina de tu casa? Como hombre, un Y desastre. aparte que Santiago. ese bar, para que la Un gente desastre. entienda, Cero decoro. es un bar que, si no sé si lo conocen, tiene toda una cúpula de Manhattan, como la cúpula de Empire Manhattan State, en el Nueva Empire York. State. Claro, y era como que es una esquinaza, ¿entendés? O sea, como Claro, que no vamos, es vamos que a era juntarnos al obelisco, ¿me un entendés? barcito de 3 mesitas al fondo. Claro, ¿no? Era no, tipo no. re visible a la vista de todos. Y por último, ya termino con esta historia, porque esta historia da para hacer un día un especial de lo de Carmen y Ayelén y toda esa historia. No sé si recuerdan cómo Carmen se entera de lo de Ayelén, porque no alcanzaba con que el hombre la llevara ahí a la esquina de Cabildo de José Hernández a la vista de todos. Carmen se entera porque la amo. Había empezado a estudiar computación. Entonces va a la papelera de reciclaje y ahí encuentra un No. archivo como con un nombre que a ella le llamó la atención. ¿Viste? Como, ¿y esto qué es? ¿Qué era? Bien, tipo, ¿para qué entraste, Carmen? ¿Qué eran? ¿Videos porno? No, eran las cartas que le escribía Santiago a Ayelén. Te prometo. Ahí está. Último romántico. A la vista está la debilidad masculina, diría Cecilia. Decir insignia. Mirá cómo todo tiene que ver con todo. Nombre del espectáculo del siglo XX, podríamos. Tal cual, la debilidad ¿Por qué las masculina. escribía y Esa las frase va a ponía en quedar. la papelera de reciclaje? Porque las enviaba. Las enviaba y las borraba, claro. Pero Hay se que olvidó de eliminar borrarla de la papelera. Otro dato para ustedes, hay que eliminar también de la Borraré con mi papelera. boca tus lunares. Ahí está. Me suena que eran iguales a los poemas de Silvio. Hacemos un corte, enseguida volvemos.